¿Qué tal, amigos de La Persiana? Bienvenidos nuevamente en este año 2022 con nuestra primera entrevista. Estamos aquí con Ficticio de la ciudad de Uruapan. Él es escritor y vamos a platicar con él. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Yair, mucho gusto a la audiencia de La Persiana. Pues muy bien de estar por aquí. Y ¿por qué no te presentas tú para aquí, los que no te conozcan y los que te conozcan también? Claro que sí, pues mi nombre es Miguel Ángel Pardo Guía, de seudónimo Ficticio. Este seudónimo lo tomé la primera vez que yo escribí, por así decirlo, porque yo más que escritor me decía lector. Uh-huh. Y hasta que concursé en una revista allá en Cali, Colombia, con un poema y gané, fue que ya me quedé con el seudónimo de Ficticio. Uh-huh. ¿Ese fue tu seudónimo para participar? Sí. ¿Sí? ¿Y por algo en particular lo elegiste o...? Como que me cansé de que todos pretendieran ser tan reales, pero no mostraran al final, pues, realmente lo que son. Entonces me fui por la paradoja total de llamarme Ficticio, pero ser lo más real y auténtico que pudiera ser. Como una tipo paradoja, una broma. Uh-huh. Entonces ya así es como te identificas. Sí. ¿Y te identifican también? Sí, también. Ok, ¿y esto de la escritura es algo que tú decidiste estudiar o cuál es tu background? ¿O empezaste a escribir por gusto? ¿Cómo se dio eso? Pues yo primero me acerqué a la lectura. Desde niño tuve la fortuna de que mi tía me llevara a la lectura. Leía mucho cuando era niño. Bueno, teníamos a costumbre de ahí la familia de leer 1 hora en la noche antes de dormir. Entonces, ese mundo de lectura me atrapó tanto que yo quería ser, pero escritor de cine, quería escribir guiones. Uh-huh. Cuando llego a la secundaria, preparatoria, pues no era de mi interés, porque estudié, por ejemplo, aquí en el CETIS 27, en una preparatoria técnica informática, uh-huh. en el cual, pues, yo me salaba las clases para leer, para estudiar lo que... Uh-huh. Cuando venía aquí a las prepas de la Lázaro Cárdenas, la EPCA y la Epler, veía que ahí estaba lo que me interesaba. Y veía a estos chavos de allá de la prepa pues no entrar a clase. Yo decía, no, es que esto está buenísimo. Entonces mi acercamiento en la preparatoria a la filosofía me llevó a querer estudiar para concretar guiones. Pero como no tuve la oportunidad de estudiar cine ni filosofía, elegí la carrera de psicología. Uh-huh. Porque tenía la noción de construir personajes con personalidad, con estructura psíquica, o sea, con todas las características. Y como ya me había hecho autodidacta en la filosofía, pues la psicología me vino a apoyar todo esto. Estudié en la Universidad Don Bosco. Estoy en proceso de titulación porque no me interesó en aquel momento. Yo me consideré investigador en contrapsicología. La contrapsicología es un movimiento que nace en Barcelona, por allá en los 90s. Uh-huh. Todo a partir de la antipsiquiatría. ¿Qué es esto? Es de cuando psiquiatras se dieron cuenta que sus métodos y sus procesos pues no estaban apoyando a las personas y más que apoyarlas, pues les estaban alienando y les estaban llevando a participar en el juego actual económico del neoliberalismo. Uh-huh. Entonces estos psiquiatras comienzan a hacer estudios y a preparar ensayos de antipsiquiatría, de cómo los procesos sociales afectan somáticamente y psicológicamente pues toda nuestra cotidianidad y todas nuestras relaciones. Y me hice investigador de esta corriente. Di algunas conferencias en la ENA, en la UAC. Aquí en el Don Bosco me acuerdo que hice estuve colaborando con una asociación que se llama NEF, uh-huh. que era de Morelia, y en el cual hice un coloquio con otros compañeros que se titulaba ¿Cómo afecta la globalización en el área de las humanidades? Pero para mí el gran problema con la carrera era su división, de que les comentaba de que la psicología es psicología social, educativa, clínica, laboral. No tendrían que estar separadas, tendría que tener un trabajo en conjunto para apoyar a la ciudadanía, y lo mismo las otras ciencias humanas, es decir, pedagogía, trabajo social, uh-huh. Sociología. Entonces hice un coloquio donde participaron una socióloga, un antropólogo, un filósofo y las 4 áreas de la psicología, pero lamentablemente no hubo suficiente participación ni siquiera de los mismos
que estudiaban en la universidad. Ajá. Entonces eso me llevó a decepcionarme un poco de todo esto que había estudiado y me dediqué a la escritura. Pero para mí ser escritor, no podía llamarme escritor si no percibía un sueldo, por así decirlo, o me pagaban por ello, porque para mí era importante esa profesionalización, no solo escribir como método terapéutico o como hobby, sino profesionalizarla. Algo más dedicado, pues que fuera tu ingreso inclusive. Sí. Y esto, pues me imagino que el estudiar, así como fuiste en diferentes ramas y luego en la psicología, te ha de haber ayudado para definir tu escritura, ¿no? O tu estilo. Sí, sobre todo creo que a lo que aportó a mi escritura fue el utilizar ciencias sociales para la expresión íntima, o sea, o para la expresión creativa que pudiera tener, porque como no me quedaba, el plan de aquí de la Don Bosco de Psicología es del UNAM, pero cuando fuimos al campus allá de Psicología, pues vi que no tenía absolutamente nada que ver ni cómo impartían las clases, ni cómo llevaban pues, toda la línea de estudio. Entonces me leía la bibliografía de allá y creo que el estar leyendo bibliografías, me llevó a comprender por qué, por ejemplo, por qué llevaban ese sistema, por qué me daban estos libros y no estos libros. Como que me llevó a entender un poco la dinámica en la cual dejábamos de aportar como ciencia y nada más nos volvíamos simuladores, porque yo recuerdo que en séptimo semestre llegué con libros así de perspectivas radicales en psicología, el libro negro del psicoanálisis, los mitos en los psicodiagnósticos, o sea, varios libros actuales que nos daban un panorama que lo que estábamos estudiando aquí tenía 30 años de atraso. O sea, entonces yo llegaba y les decía, es que no estamos haciendo ciencia. Ustedes se quieren engañar con que estamos haciendo ciencia, pero no estamos haciendo ciencia desde el momento en que no tenemos un punto de crítica y un punto en el cual valoramos todo lo que se está haciendo con la psicología, pero pues nadie tenía, o sea, nadie sigue sin tener la, pues llamaría la voluntad, o no sé de qué forma llamarlo, porque cuando le comenté a las maestras de ahí me dijeron, no, pues es que sí está re bien, pero pues, aquí me pagan y este es mi plan. Yeah. Sí, creo que en general, no sé si nada más aquí en Uruapan, sino en general la cuestión del estudio está como muy arcaico, ¿no? Porque sigue un modelo pues, que era de la época industrial, con ciertos sistemas, y creo que ahorita la cuestión de la pandemia ha sido como oportunidades de cambio de muchas percepciones, de muchas cosas de cómo vivimos, y creo que uno de los cambios más grandes que hacen falta, o no sé si ya se están dando, es en el modelo educativo en general. Otro el económico y a lo mejor otro el político, que ahorita como que esta situación nos está ayudando a que despertemos, ¿no? Sí, porque, bueno, yo recuerdo cuando en 2011, cuando estaba Peña Nieto, que iba a ser presidente, aquí en Uruapan se formó un movimiento eran puros chavos, y Chucho Lenguas, Luis, nos dejaba de estar en su escuela. Recuerdo muy bien que nos reuníamos los sábados en la noche o viernes en la noche a hablar de lo que vivíamos, hacer una reflexión de la realidad. Y a mí me asombraba mucho y se los hacía saber de cómo no estábamos tomando, no estábamos de fiesta, pero estábamos reunidos un sábado en la noche porque teníamos una visión y algo en conjunto que necesitábamos hacer. Y ese movimiento se ve opacado cuando llega el 132, porque 132 vienen y dicen, no, pues ustedes son 132, nosotros ni idea que no sabemos que si somos eso, pero no queremos a este presidente y no queremos estas cuestiones. Pero lo que sucedió ahí es de que yo les digo que ahorita la pandemia nos hizo darnos cuenta lo vulnerables que somos como sistema, municipio, estado, porque yo les llamaba con otros compañeros y algunos historiadores que en sí estos en unos años se va a llamar como una guerra mundial, que es lo que fue, no sé, una tercera guerra mundial en el cual el cambio de paradigma y de formato ya no permitía la destrucción de ciudades,
ya no permitía la invasión, pero estaban abriéndose otros métodos en los cuales todos nos vimos, o sea, no hay ni un intelectual ni un crítico que se haya salvado de no seguir los métodos que nos colocaron, y eso nos pone a decirnos qué tan libres somos. ¿Qué tan libres somos? Entonces, lo que dices de las universidades y del sistema de educación en general es de que ya no hay tanta información, una información que ya no les permite la construcción de conocimiento, y se confunden estas dos, información con conocimiento. Entonces, esta gran cosa ha hecho de que las universidades, esto recuerdo yo que fui a un parlamento juvenil y lo comenté en ese tiempo con el gobernador que estaba, Silvano, porque les dije cómo las universidades eran fábricas. Sí. Eran fábricas de obreros especializados. Y esos eran lo que eran, obreros especializados. Porque, por ejemplo, aquí en Uruapan es una ciudad que yo recuerdo en ese tiempo cuando estaba muy conectado con lo que estaba sucediendo en otros países y estaba leyendo y estaba a la vanguardia. Me decían, ¿y qué haces en Uruapan? No, es que no tienes que estar en Uruapan, tienes que estar en el DF, en Guadalajara, tienes que ir. Y fui a aquellos lugares para probar, es decir, para ver si en verdad sucedía algo, pero lo que me di cuenta es de que no, o sea, sí hay una mayor conciencia sobre lo que es la universidad, sus funciones, pero al finalmente no aporta nada a la sociedad. O sea, la sociedad aquí, les digo, lo que más abunda son psicólogos. ¿Dónde están? En un Uruapan totalmente victimizado, totalmente con una guerra normalizada desde hace ya más de 15 años. Uh-huh. Y no se habla de eso. Y no se trata eso. Se tratan muchísimos temas, pero no se tratan estos temas que justamente tienen que ver con la educación. Con la educación, yo recuerdo que en la universidad les decía, pero ¿qué quieres tú obtener? ¿Un estatus así de, no, ya soy licenciado, ya tengo esto? ¿Y luego? Exactamente, sí. No, y ahorita ya no, nada más ahí detienes, ¿no? Que el doctorado y que las especializaciones. Las especializaciones y pues no sé, yo la escuela no estoy en contra totalmente de la escuela, pero como es igual como con la religión, yo estoy en contra del sistema, de la base de, porque creo que el educarte y el estar informado pues es importante, ¿no? Como dicen, la ignorancia es el peor de los males, pero también como lo mencionas, está ya como tipo fábrica. Sí. En algún momento me dieron la oportunidad de dar clases de producción de audio, y yo me acuerdo que los chavos estaban interesados en aprender, ¿no? Tenían el equipo, la consola y todo. Y yo les pedía, oigan, ¿podemos usar la consola? No, es que todavía no la pueden usar. Y no me daban permiso, ni siquiera me querían prestar un cañón para dar las solo clases. Y querían que les evaluara en base a historia. O sea, quién fue el creador del micrófono y quién fue el creador de esto y que el otro. Que digo que son datos importantes, pero si ellos tienen una carrera de producción de audio, en la práctica, ¿en qué les sirve, no? Saber la historia, o sea, no sé si sea importante o no, pero creo que es más importante cómo saber cómo ecualizar una consola para grabar a una persona, que es lo que realmente vas a hacer. Sí. Y esa parte así como que sí me agüitó, dije, ay, pues como que te limita, ¿no? A seguir este plan. Y aparte de que no soy, o sea, yo no estudié pedagogía ni nada de eso, y también sentía como una gran responsabilidad. Decía, pues, les tengo que enseñar algo, ¿no? Que realmente lo que estoy aquí les sirva para lo que están estudiando. Entonces, de por sí que soy medio anti-escuelas. Sí. Y luego estar dentro de como que dije, no, esto no es lo mío. Y siento que sí se necesita un gran cambio. Yo he sido más autodidacta. Y creo que estamos en una época genial para ser autodidacta, pero también hay una sobreinformación. Sí. Hay saturación y también ha empezado a haber censura. Y hasta de las mismas personas, ¿no? Que publicas algo y ya te censuran y hasta te terminas autocensurando. Me acuerdo, no sé si te tocó esta época de que había hasta cómo hacer un jabón. Te enseñaban cómo hacer tu propio jabón y cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Do it for yourself, ¿no? Sí, que ahorita lo hay si lo buscas, pero porque como que antes era más
O sea, había más, y hasta en los programas de la tele te decían, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo hacer tal cosa y cómo hacer tal cosa. Y ahorita es más bien, ¿dónde comprar tal cosa? Ya no hay en esa o sea, estamos en una época de consumismo muy, muy fuerte. Sí, es lo que mencionabas ahorita, de cómo la religión no tiene que ver con la espiritualidad. Lo mismo que el conocimiento no tiene que ver con los sistemas educativos. Bien lo dices tú, lo autodidacta es el futuro de la educación. O sea, lo que nuestra voluntad nos lleva a querer aprender. Porque, por ejemplo, esos chavos que dices que querían ver cómo iban a producir, su voluntad y esa pasión les iba a dar disciplina. Les iba a dar una disciplina. Y eso es lo que actualmente no comprende el sistema educativo, de que piensan de que por ejemplo, mi hijo está en el sistema Montessori. En el sistema Montessori pues nunca han estado frente a un pizarrón y nunca le han dado ninguna señales de... Solo les dicen los límites y a partir de los límites ellos se relacionan y cómo lo pueden hacer. Y este determinismo recíproco en el cual el mayor le enseña al menor, él refuerza sus aprendizajes y el menor lo vuelve a hacer, es algo que como ciudad, como ciudadanos, como vecinos, no hemos aprendido a hacer. O sea, no hemos aprendido a colaborar ni en apoyarnos mutuamente. ¿Por qué? Por lo que te estoy diciendo. Estamos en una ciudad de guerra, en una guerrilla que lleva 15 años y en la cual es muy difícil instalar cualquier proceso. Ahorita lo único que funciona son las empresas y los psicólogos laborales o estar en recursos humanos, pues en lugar de trabajar para el bien de la humanidad, trabajan para el bien del mercado. Y desde ahí pues ya es como yo les decía, hubo un proyecto de Ivan Illich en 1969 que se llamaba La Sociedad Desescolarizada, y con otro grupo de personas, y todo esto sucedía en Cuernavaca. En 1969 en Cuernavaca, del 69 al mediados de los 80s, Cuernavaca era la vanguardia en cuestiones de ciencias sociales y ciencias humanas. En estos desescolarizados llevaron los ensayos y con proyectos aplicados a comunidades y a todo, de cómo, por ejemplo, la educación universal los volvía más analfabetas. Y prueban cómo todos tienen que saber leer y escribir y todas estas bases era lo que provocaba justamente el analfabetismo. ¿Por qué? Porque los obligaban. Yo creo que sí es eso, y también como el normalizar, ¿no? Porque ahorita creo que se está dando el movimiento de que no todos somos iguales, pero llegó una época en que como todos fábrica, aprenden igual. Todos aprenden igual, al mismo nivel, y si no aprendes es porque eres burro. Pues el tema de las escuelas y de esto es todo un tema que nos da para mucho. A mí me gustaría retomar contigo más bien lo que estábamos hablando. Me platicaste de cómo te iniciaste, que terminaste en psicología. ¿Estás ejerciendo psicología o eso es algo que te ayuda más bien para la escritura? Pues tuve la oportunidad de trabajar de cerca con personas. Gracias a... Me incorporé hace que serán unos 3 años, yo creo 4 años, a trabajar de cerca con quien era diputada Brenda Fraga. Y ella tiene comités vecinales y de ahí había integrantes de las familias que iban un poco conmigo a sesiones. Pero más que terapia, pues yo era orientación psicológica, porque como varios de aquí, yo creo de Uruapan saben, pues no terminando la carrera puedes dar terapia, tienes que especializarte y luego certificarte, etcétera. Entonces lo que sí puedes dar terminando es orientación y atención psicológica. Entonces sí estuvo un poco, también como tenía grupos. Yo cuando primeramente me acerqué ahí, daba un taller de poesía que lo especifiqué, uno para señoras y otro para niños y niñas, porque para mí la poesía y tanto la escritura no quería que perteneciera solo como a un grupo o fuera parte como de una élite, sino que era una herramienta que si le dabas el buen uso podía servirte terapéuticamente, cotidianamente, espiritualmente y de muchas formas. Entonces, para las señoras lo que utilizaban eran unos conceptos filosóficos de una corriente de filosofía que se llama los cínicos. Ellos tenían a Naideya, Euteleya, Ascesis, y estos 3 principales eran los que les mostraba que Naideya es pérdida de la vergüenza social.
Es decir, de que no te limites ni te... Por el que dirán. Por el que dirán ni por nada de esto. La cesis era el trabajo del alma espiritual. Era como diariamente estar fortaleciéndose, estar fortaleciendo lo que piensas, lo que haces, qué sientes, cómo lo sientes. Y el euteleia era lo efímero de la vida. Uh-huh. El saber que esto es un pequeño parpadeo, entonces que hay que dignificarlo y usarlo. Me di cuenta cuando la señora les hablaba de estos conceptos y de todo esto, es de que nunca les dieron la oportunidad de que podían saber. O sea, ellas hacen de todo, mantienen a familias y se hacen cargo de nietos, de hijos, de todo en la casa, pero no se creían capaces para su desarrollo individual. Uh-huh. Es decir, ellas pensaban que porque su familia y todo estuviera bien, ya estaban bien. Suficiente. Y se dieron cuenta, pues, que no. O sea, de que... Porque el taller de poesía era... Yo les decía, bueno, vamos a ponernos a escribir, pero ¿cómo vamos a escribir? Tú eres quien sabes. Le digo, no. ¿Quién ha vivido, usted o yo? No, pues yo. Usted sabe más de usted que yo de cualquier cosa. Entonces empezaban a escribir, empezaban a contar su historia, empezaban a ver los puntos así varios métodos de psicología, pero que utilizaba dentro de la lectura y dentro de la escritura, porque les dejaba pequeños textos. Después, cuando me pasé a los niños, eran los que me hacían sudar con las preguntas que hacían, porque los poetas, o la mayoría de poetas dicen que la verdadera patria es la infancia. O sea, uno regresa siempre a la infancia porque es donde tenía toda la creatividad, todo el mundo, pero lamentablemente en la actualidad a los niños los queremos construidos. Uh-huh. No se les olvida que están por construirse, se están construyendo, y nosotros los tenemos muy de no, tienes que saber que se hace así, así lo tienes que hacer y de esta manera. Entonces esa limitación pues no los dejan ser. Entonces por acá en las de poesía ellos creaban un personaje, un superhéroe, pero ellos inventaban sus poderes, y pues todos los poderes que inventaban para el superhéroe era para contrarrestar la cotidianidad que vivían, que era porque a donde daba yo los talleres pues son las colonias pues más de las orillas, que están un poco más alejadas de todo esto, y ahí yo fui descubriendo mi interés por la filosofía, pero por la filosofía no de profesor de filosofía. Es decir, no me interesa saber cuándo nació Kant, cómo se desarrolla su teoría, sino que te sirva para vivir. Y entonces ahí yo descubrí a un filósofo que se llama Michel Onfray, y él en el 2002, después de que tenía 20 años dando preparatoria, se dio cuenta que no servía para nada. Llegó con sus alumnos y les dijo, ¿saben qué? Todo esto que les estoy enseñando no sirve para nada. Los estoy alienando por más que yo quiera. Él deja la preparatoria y abre una universidad popular en Caen. Él la podía haber abierto en París, pero no quería que fuera un café de París ni nada de esto. Eran 2 horas de París a Caen. Entonces la persona que quisiera ir eran 4 horas, 2 de ida y 2 de regreso, el asistir. Y en estas universidades populares iban de todas las edades y de todos los estratos sociales. Entonces él empieza a escribir una contrahistoria de la filosofía, y en lugar de nombrar a los filósofos de la historia de los ganadores, nombra a los filósofos perdedores, a los que la historia no les convenía lo que ellos estaban enseñando ni estaban mostrando. Y él también hace él les dice que es como un negativo. Haz de cuenta, tenemos a Freud. Uh-huh. Él escribe un libro sobre Freud, pero dice como si fuera una fotografía. Les dice, voy a enseñarles el negativo, todo lo que no se cuenta de Freud, de lo que no hacía. Entonces con Onfray descubro toda una historia que estaba ahí, pero que estaba oculta. Pongo un ejemplo, el museo que se fundó en Bactriana, allá donde Ptolomeo fundó la biblioteca de Alejandría, porque Alejandro llega y se da cuenta que en ese punto en específico es un cruce como de 10 lugares, o sea, de distintos países cruzan por ahí, y los de ahí se hicieron eruditos y políglotas al estar conviviendo con todos los que pasaban por ahí y recolectaban todos los conocimientos que venían de otro lado. Entonces el museo
en su acepción original era movimiento. Y el museo era un lugar donde, por ejemplo, tú estudiabas las estrellas. Eras astrónomo, llegabas, te dejaban dormir ahí y dabas una ponencia de lo que tú sabías. Y todos los demás que estaban ahí, aunque no sabían nada de astronomía, aprendían ahí. Y iban y mostraba lo que estaba investigando, lo que estaba estudiando. Entonces imagínate eso, el museo era un lugar del movimiento del conocimiento humano, en el que uno a otro mostraba lo que estaba. Es decir, yo soy un experto en esto, no vas a hacerte un experto como yo, pero sí vas a tener los principios básicos. Y ahorita que estamos en un mundo digital donde todos esos conocimientos están ahí y pueden ser o no ciertos, ¿cómo crees que aplicaría en este tiempo moderno? Fíjate, esa también yo cuando estaba haciendo mis prácticas, las di en la prepa con repetidores, que yo tenía 19 años y unos de ahí tenían 18, 17, casi mi edad. Y recuerdo que yo les decía eso, les decía, miren, esto que tenemos aquí es la Biblioteca Alejandría. O sea, es un lugar de que si lo sabes utilizar, puedes aprender lo que necesites para tu vida, para lo que quieras. Y por ejemplo, en el caso aquí en específico de Uruapan, algo que ya se metió hasta los huesos y que nos está costando trabajo y que gracias al Barranca y a otras cuestiones que están haciendo los colectivos, es la narcocultura. O sea, la narcocultura les limita, por ejemplo, toda esta biblioteca de Alejandría a 5 temas. 3 temas importantes para su cotidianidad. Y lamentablemente en Uruapan no tenemos modelos. No hay modelos. O sea, por ejemplo, yo en La Persiana vi un montón de modelos. O sea, un montón de modelos de aquí de Uruapan, que otros están en otros países realizando sus actividades, y que los que estamos por acá, como decía al principio, que nos dicen, no, es que haces aquí en Uruapan, ¿por qué no te vas a otra ciudad? Pues que en otra ciudad ya hay personas como nosotros, por así decirlo. Y quien lo necesita aquí es Uruapan. Sí. Entonces, cuando yo, retomando de cómo llegué a la escritura, después de que pasé estos talleres, porque también otro tema muy aparte y que también es un tema que luego se tiene que tocar, son los grupos de autoayuda de 4º y 5º paso. No sé si conoces cómo funcionan. No conozco. Los he oído, pero no sé cómo funcionan. Los grupos de 4º y 5º paso, haz de cuenta, son unos métodos heterodoxos de terapia, entre comillas, psicológica, que sí apoyan a muchas personas, pero también lamentablemente de forma negativa. Haz de cuenta, son grupos en los cuales, y ahí vemos cuánta falta hace que la terapia, la orientación psicológica sea como ir al dentista, como cualquiera de estas cuestiones, pero lamentablemente no funciona así. Bueno, pues 4º y 5º paso es una experiencia traumante, por así decirlo. Y yo me fui, como te digo, estudiando esto. Después de 4º y 5º paso fue que también entré a psicología para comprender los procesos, las emociones, cómo funcionan. Y después de dar los talleres, conferencias, lo que quiero llegar es, después de mucha experiencia ya en el campo, así, dando talleres, me decidí a escribir, porque yo estaba muy reacio a ser escritor, porque se me hacía, como he leído, pues no mucho, pero sí bastante para mí, se me hacía una falta de respeto a los poetas y escritores, así de cómo yo voy, qué voy a escribir y qué voy a hacer. Entonces hay un movimiento que se llama el nadaísmo, de nada, que nació allá en Cali, Colombia, a finales de los 60s. Y en el nadaísmo, cuando yo conocí al que lo fundó, que se llama Gonzalo Arango, pues me despertó como de otra visión, en el cual la poesía en ese tiempo y actualmente sigue siendo personas sentadas detrás de una mesa con un micrófono leyendo. O sea, básicamente, cuando la poesía es vida, o sea, es algo que no puede estar quieto o estar como bajo ciertas estructuras y ciertos moldes. Entonces hay un concurso que hace J. Mario Arbeláez, que ya es grande, pero también es fundador de este movimiento, que se llama La Sociedad Perdida, de Cali. Yo envío un poema, pero no me ajusto a las indicaciones que pidieron para la revista. Entonces me mandan un mail y me dicen, no, pues alíñate o
o no participas. Digo, en ese momento yo era rebelde total, así de contra todo. Y no hice nada, pero un mes después me llega un mail que me dice que van a publicar mi texto porque uno de los jueces es cofundador del nadaísmo, lo leyó y le pareció que tenía que ir. Entonces me emocioné muchísimo. Dije, aunque no me publiquen, con que esta persona que yo admiro me haya leído, porque esa era una de las cuestiones, que te lean. No tanto por escribir, sino que te lean, y que te lea alguien que te interesa a ti saber su opinión, pues te despliega más posibilidades. Después de ahí, llega Sara Glaxia, también una uruapense, pero ya no está aquí. Ella está viviendo en Viena. Entonces ella llega y está haciendo un trabajo sobre el ritual de la serpiente. El ritual de la serpiente es de un autor que se llama Andy Warburg, en que en Suecia sus compañeros le dicen que es esquizofrénico y que pues está mal. Entonces él dice, estoy enfermo mental, déjame ir a recorrer el mundo. Es considerado uno de los primeros antropólogos y va al norte de acá se llama El Pueblo, el lugar, pero es en el desierto de Norteamérica. Y llega y descubre un ritual, que es el ritual de la serpiente, en el cual la comunidad durante una semana tiene serpientes estas venenosas ahí del desierto en baños con flores aromatizantes, dándoles masajes, porque al final de la semana la gente va y les dice como sus buenos deseos para el año. Y haz de cuenta que hay un tipo que está haciéndoles enfrente de las serpientes como señas para que no vayan a morder, y otro las va quitando y les dice así, se acercan a la serpiente aquí a la boca y le dicen lo que la persona, su buen deseo, y las sueltan libres. Entonces Andy Warburg lo que le sorprendiera era eso, de que no mordieran a las personas y las dejaban en libertad. Cuando los rituales, por ejemplo, tenemos el de un dios Lacón que se llama, que es de Grecia, las despedazaban. O sea, en todos los rituales las mataban. Sí. Era muerte, o sea, era matar al animal. Entonces llega esta Sara y me dice que si puedo hacer un trabajo de eso. Digo, claro, me leí el libro, hice un resumen. Y de ahí me di cuenta la facilidad con la que yo tenía para realizar tesis, por así decirlo, que comprendí exactamente cómo funcionaba, y me dediqué por un tiempo a escribir tesis mientras escribía mis poemarios, pero no los publicaba, nada más participaba en pues en revistas de Morelia, revistas de Ciudad de México o de aquí de Uruapan, que hacíamos eventos, pero no me interesaba mucho el estar como publicando. Y ya después llega un término en el que me contacta Soledad Tafoya y escriben un libro sobre ella y me dice que haga un poema sobre su trayectoria. Entonces hago este poema y la presentan en el clavijero, su trayectoria, y mi poema lo ponen en la pared, así lo ponen bien grande. Entonces como que fui viendo así sin querer buscarlo que lo que escribía pues sí tenía una repercusión y sí me daba para obtener más. Entonces fue así cuando de estar escribiendo me contacto con, o alguien me lee, bueno, se llama Raki Ruiz, me contacta de la productora de Talisman Films y ella me dice que me ha leído y que le interesa mucho lo que escribo, mi visión y todo esto, que si no me interesaría estar en un proyecto de un largometraje. Entonces para mí fue muy gratificante porque sin estarlo buscando, o sea, yo desde los 15 quería escribir un guión y sin estarlo buscando y sin estar yendo como por ese camino, pero sí estándome preparándome y sí estando haciendo todo esto, pues llega la oportunidad de ven, vamos a escribir. Y también conocí a otro filósofo de allá que se llama Lautaro Domínguez, que su libro de filosofía pues ahorita es muy hermenéutico porque tiene muchas concepciones que están adelantadas. O sea, por ejemplo, él habla de un término que a mí se me quedó mucho, que es la criptonesia,
que la criptonesia es la capacidad que uno tiene de encriptar recuerdos. Es decir, que si hay recuerdos que no te son favorables, no te son necesarios, y los guardas. Ajá, guardarlos así, de saber que están ahí, pero encriptarlos. Y así como eso, también tomo una tradición de la filosofía en la cual, como Fry, va hacia otros lugares. O sea, como que me interesa a mí siempre en la escritura. Octavio Paz le llamaba de dos formas. Decía que estaban los tradicionales, los que escribían y que estaban de acuerdo con todo y así, y los que no. Y también a eso sería una tradición. Le llamó la tradición de la ruptura, de los que, por ejemplo, en ese tiempo Octavio Paz era un referente y su contra era Parménides Saldaña, uno que escribió El Rey Criollo y Hierba Verde. Entonces yo siempre me he inclinado por esta tradición de la ruptura, es decir, si está Pablo Neruda, pero ¿quién es la contraparte? Ajá, ¿quién estaba en ese mismo tiempo que Pablo Neruda, pero o no fue famoso o no le fue bien? Pero lo importante pues es de que queda como el legado, o sea, este legado en el que yo estoy por publicar un poemario que se llama Sin Saliva. Lo publiqué en el Macas, en el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Salce, pero nada más hice 20 libros. Y actualmente lo estoy haciendo con Esteban Silva en el taller de Lirio, allá en Huecorio. Entonces, lo que queremos con Esteban es que el escritor vuelva a las raíces. ¿Te gusta escribir? Bueno, métete en cómo se hace el papel, métete en cómo funciona, porque Esteban tiene una Chandler, una de estas imprenta de la que pues pones letra por letra. Y me recuerdo que cuando él me puso a escribir ahí, pues está la caja y todo está al revés, pues las letras están al revés y tienes que ir acomodándolas, amarrándolas, que queden perfectas. Y cuando haces ese proceso, piensas como 5 veces más qué vas a escribir. Porque las palabras que vayas a formar te van a tomar un tiempo. Entonces, como que me imaginaba a Gutenberg cuando hizo las Biblias, que dije, no, o sea... pues es que estamos en una época donde todo lo tenemos rápido, ¿no? Y queremos las cosas rápidas. Y ese tipo de procesos pues artesanales. Sí. De descubrir cómo se hace, cómo se escribe, como dices tú, te hace reflexionar, ¿no? Porque lo estás escribiendo y pues ya al mismo tiempo lo estás reflexionando. Sí. Y está padre darte el tiempo de pensar lo que sea que estés haciendo, ¿no? En este caso estamos hablando de la escritura, pero cualquier cosa, actividad que hagas y que la hagas con calma, pensándola, pues se disfruta más y creo que tiene más fuerza, ¿no? Puede llegar a trascender más. Pues creo que es lo que... Por ejemplo, yo pertenezco a la generación que fue la última analógica, así de lo último, ya que alcancé un analógico, que todavía tenía mi CD Walkman, que tenía mis cassettes, que todavía grababa, que buscar un disco era meterte un clavado a ver cómo lo encontrabas, de buscar películas, o sea, de toda esa época en la cual si querías algo tenías que buscarle y ver de cómo lo conseguías, justamente aquí en Uruapan. Y también estuve en el proceso del cambio, o sea, del que ya estaba absolutamente todo esto hecho, y me di cuenta de la pérdida, me di cuenta de cómo nos hicieron el tiempo más rápido, de que por ejemplo cuando ibas en la noche, estabas en tu cuarto y ponías tu disco para escuchar y pues lo escuchabas todo, o sea, escuchabas todo el disco, escuchabas los detalles, te dabas el tiempo para cada cuestión. Y el internet hizo que se perdiera como eso místico en el cual tu intimidad con tu tiempo pues es sagrado. Y acá lo que nos ocasionaron las redes y todo esto es tu intimidad es publicidad. Tu intimidad es publicidad y desde ahí nos coartaron, o sea, nos quitaron una libertad que nos está pesando y que poco nos damos cuenta de ella, de que yo recuerdo que había un músico que conocí allá en La Plata, bueno, no lo conocí, pero conocía lo que decía,
Ellos se llaman Mister América y es un grupo platense de los 90s. O sea, en el 92 sacó un disco que si MTV los quería jalar, o sea, iban a ser famosos porque lo escuchas y está muy buenos, actuales suenan. Pero ellos no quisieron porque ellos querían quedarse como una banda underground de La Plata, nada más. Entonces él en una entrevista, cuando ya en la actualidad, le dicen que si no va a sacar un hit, o sea, para Spotify o así, y es que dice, es que la gente que considero que me escucha, si no tiene 30 minutos, 45 minutos para poner un disco y escucharlo, no me interesa que me escuche, o sea, no me interesa. Y lo mismo sucede acá. Yo en la escritura, toda mi escritura va inclinada a buscar, los filósofos le llaman raptus, que el raptus era como que coloquialmente le llamaríamos inspiración, pero es más fuerte que eso. Es como cuando tú te das cuenta de que quieres hacer algo, sabes cómo hacerlo, y es tanta la fuerza que tienes para hacerlo que te hace temblar. O sea, que te hace temblar. Y estos raptus, yo en poesía, con todos los, cuando conocía la escena, porque también una cosa que me ayudó mucho en la escritura, pues para mí fue conocer a los que empezaron, que estaban vivos ahorita y que escriben desde los 70s, 80s. En este caso aquí en Uruapan tenemos a Benito Baena, un escritor que pues llegó, se fue a la locura, se fue a la vida de vagabundo, sacó su biblioteca, su obra plástica a la calle, a tirar a la calle, vivía como un vagabundo. Pero sin embargo su libro que se llama Semitzili, que es La Noche, lo lees y pues es algo que va a trascender. Es algo que yo les decía, si yo escribo algo, yo lo escribo con la fuerza para que si lo abres hoy o lo abres en 5 años o 10 años o 15 años, siga teniendo la fuerza, siga teniendo la potencia. Uno de esos libros lo escribí con un catálogo de Gertaf, que es Pepe Tafoya de aquí de Uruapan, pero su seudónimo es Gertaf. Y era la primera vez que escribía en base a la obra de un pintor. Entonces, para mí escribir, como soy un lector, para mí escribir es algo que lo tengo ya. O sea, yo no considero eso como de que tienes que estar inspirado. No, más bien tienes que estar trabajando. O sea, estar elaborando lo que quieres hacer para como no nada más para expresarte, sino para decir algo. Y cómo veo la diferencia de que, por ejemplo, no es yo estoy sintiendo esto y lo quiero expresar, cómo lo viví, tengo algo que decir. Tengo algo que decir y esto algo que tengo que decir va acompañado. Va acompañado de más. Para mí, pongo este ejemplo. Como lector que ya desde los 9 años tengo leyendo, nosotros ya, digo nosotros porque hay grupo de personas que conozco también que así lo ven. Nuestros libros ya no son como para pasar el tiempo. Nuestros libros son cómplices, compañeros de batalla. Es decir, Biófilo Panclasta es un poeta, yo le llamo poeta, pero es un anarquista colombiano, en el cual Biófilo es amante de la vida y Panclasta es contra todos. Y cuando yo leí esto y leí cómo fue su vida y cómo todo lo que hacía, trato de mantener algo vivo de ese espíritu en mi escritura. Entonces, mi escritura, yo les digo, va acompañada de fantasmas en los cuales mi fuerza, mi verdadera fuerza, me la dan ellos. O sea, es como si te pasaran el relevo. ¿Te das cuenta? La poesía desde Homero, pasando los modernos, llegando a los contemporáneos y a los hispanos, todos están haciendo como una seña. Casi todos los poetas están haciendo una seña que nos relatan la decadencia que se vive en la sociedad, la sensibilidad que tenemos y no usamos como furia, como fuerza, el apoyo mutuo. Hay varios
varios, no son temas, pero varias fuerzas vitales que los poetas van recuperando y que lamentablemente cuando se institucionaliza la poesía, pierde esa fuerza y nada más queda como un evento. Bourdieu le llamaba arte incestuoso, que era, pues escribimos para el artista. O sea, si hay un evento, el público son escritores. Sí, de hecho es ahorita algo que te quería preguntar. Por ejemplo, para mí, ahorita que te escucho platicar, me doy cuenta que estoy más enfocado a las ciencias, a la informática, a la tecnología. Y ahorita estaba recordando que pues para mí lo que era español, ciencias sociales, no me entraba y siempre andaba reprobando, ¿no? De hecho, en el TEC había uno que era taller de lectura y redacción, que aparte era a las 2 de la tarde y pues llegaba el maestro todo como que venía crudo. y creo que soy así como un récord de que soy la única persona que ha reprobado ese taller, porque me causaba... No sé, no me emocionaba, me aburría. Y aparte, pues la persona que lo daba, pues, en el estado que llegaba y todo. Bueno, eso te lo doy como sí. Antecedentes. Ahora que he estado participando con lo del Barranca, me doy cuenta eso en los eventos de escritura, lo que decías, que normalmente o hay muy poca gente o son personas de las mismas, ¿no? De los grupitos. ¿A qué crees que se deba? Y bueno, si quieres contestarme eso, y ahorita te hago otras 2 preguntas que van relacionadas con... Sí, lo principal que veo que es bueno, se le llama, Bourdieu así lo escribió, arte incestuoso, en el que los artistas, él pone de ejemplo a Bertolt Brecht, pone de ejemplo que él lo que escribía como obras de teatro o cuentos iba dirigido a todos. Es decir, si eras una persona con poco acceso a capacitarte a todo esto, lo podías comprender totalmente porque era de tu vida. Es decir, mostraba los matices de la sociedad en un lenguaje en que el intelectual, el culto, se divertía y el inculto aprendía. Entonces, esta cuestión la dejamos de lado por lo que te estoy diciendo de... No lo profesionalizamos. O sea, no lo profesionalizamos. Pensamos que ya, porque escribimos y ya tenemos, no sé, 2 años escribiendo, ya tomamos 5 talleres y estamos tallereados, ya lo que escribamos es de cierta calidad y tiene cierto alcance, lo cual es falso. Lo cual es totalmente falso. Cuando aquí inició, por ejemplo, en La Morada del Teatro, que fue la primera vez en que yo salí a conocer y a ver todo lo que estaba, pues me di cuenta de que no, ni siquiera ahondan en lo que les gusta. O sea, por ejemplo, todos leen a Bukowski, ¿no? Y Bukowski es el maldito y tal, pero es tanta la superficialidad que ni siquiera ahondan en cómo se volvió el escritor, cuáles son sus influencias, qué otros hay de ese estilo, porque esto al final de cuentas es como en tu caso, si no te fueras actualizando con los softwares para los programas y con todo esto, y nada más estás en un mismo programa sin actualización, para ti vas a decir, no, es que esto está buenísimo, y cuando en realidad no. O sea, si en realidad te pones a no compararte, pero a medirte lo que está sucediendo, nos damos cuenta que las lecturas detrás del micrófono y son igual de aburridas y tediosas como cuando te obligan a leer. Esa era una principal sugerencia, que cuando alguien llegaba y me decía, es que a mí no me gusta leer, no me gusta, pues no leas. Digo, ¿qué te gusta hacer? No, me gusta caminar. Hace cuenta, toma esto. O sea, les daba otra perspectiva del lector que dice, es que si no lees eres un bruto, es que si no lees este libro no tienes idea de lo que está sucediendo, porque los mismos libros que leo, este libro es de... se me fue ahorita el nombre de él, pero es La genealogía de la soberbia intelectual.
Es un libro y, por ejemplo, ahí nos muestra todo este camino en el cual, no, si no has leído a los clásicos, ¿qué me vas a hablar de tal y tal autor? Y es que ahorita que mencionas eso me da risa porque conocí a 2, 3 personas así muy letradas, pero sentía eso más bien soberbia. Como una persona platicando y así como queriéndome enseñar cosas que a lo mejor sí sé, pero con palabras y acá y te lo decían y hasta caían mal y yo me alejaba de esas personas y veía 2 o 3 así. Emocionados, digo, pues que no les está diciendo nada, o lo que te está diciendo, pues tú lo puedes inferir o no sé, o sea, a mí me parecía más eso, como soberbia. Sí, es una soberbia y es, por ejemplo, ¿por qué hay tan poca gente en los eventos que hay de así de lectura? Por lo que te digo, o sea, como los obligaron a leer. Yo a la gente le digo, si agarras un libro, empiezas a leer, no te llama la atención, te estás durmiendo, no lo leas. Si agarras un libro que muchos te dicen, no, es de autosuperación personal, no, es de esta cosa, pero te da atención y lo lees, léelo. Porque independientemente, Pessoa tenía una frase que decía, leo y me abandono, no a la lectura, a mí mismo. Porque cuando estás leyendo ahorita, en la actualidad tenemos una incapacidad, y lo que estaba hablando hace rato, de estar en silencio. Es decir, llegan de sus casas, un ruido, el que sea, de la tele, del celular, el que sea, pero que haya un ruido que no me deje estar con mis pensamientos más de 15 minutos porque no sé a dónde me lleven. Entonces, lo mismo pasa con todos los escritores. Ahorita hay por lo mismo eso que dices de que aburre, está el slam de poesía. El slam de poesía surgió en Estados Unidos, en Chicago, como en los 70s, en el cual en los bares empezaron a hacer partícipe al público. Haz de cuenta, yo te recito un poema, te digo como las bases de qué se califica, así se califica ritmo, expresión, y ya ponen calificaciones. Entonces la gente volvía a poner atención porque era juez. Entonces, tiene un 8, tiene un 5, tiene un 2. Y esto ahorita actualmente ya se institucionalizó en el sentido de que ya son circuitos, se les llama. Está el circuito de México, está el circuito de Puebla, están varios circuitos y concursas en base a entretener al público. O sea, ya es mera entretención. Sí estás expresando algo, pero es entretener al público y ver de qué manera puedes hacer que congenie contigo. Aunque lo que digas no sea tan chido ni sea tan importante, pero si hiciste a 3 o 4 que gritaran de la emoción por 2 palabras que ya calificó. Ya calificó. Yo fui al Chopo, me acuerdo, y vi la diferencia de cuando lees, como dices, detrás de una mesita a cuando ya lo tratas de profesionalizar, aunque queda como espectáculo, pero ya profesionalizado de voy a decir esto a este ritmo, de esta manera, de esta otra cuestión. Y estos slams yo una vez los con Chucho, creo que en el tercer Barranca Fest o segundo, que vino Victoria Cuacuas, que fue que como que tratamos de meterlos aquí a Uruapan, pero sucede lo mismo. Si no hay primero una preparación del público a estar sentados, escuchando a alguien por más de 10 minutos de un tema que no le interesa, no se puede. O sea... Pero ¿crees que sea una percepción del público o es la manera en cómo lo dicen? Es la manera en la cual están separados totalmente de la realidad. Totalmente están separados y solo están en sus círculos. Y porque a mí me ha pasado eso, o sea, de repente escucho personas que se me hace interesante lo que están diciendo, pero ya cuando empiezan a leer lo que escribieron y eso así como que no sé si sea algo mío personal, pero como que hay una barrera, como que digo, ay, ya me quiero ir de aquí. Ya no quiero estar aquí, o sea, qué padre, qué interesante, se ve que esta persona sabe, pero como que no es lo mío. Sí. Me ha pasado mucho. Sí, después de que participé en la escritura y que participé en estos grupos de lectura, hice performance, porque me interesaba mucho la improvisación y me interesaba mucho ver cómo manejaba
tanto un tema como la participación. Entonces tuve la oportunidad de estar en un performance de Chilecito, de allá de La Rioja, en el cual participó otra chava de La Paz, participó alguien de Sao Paulo y de Argentina. Y en el performance ya va más a perturbar como lo establecido. Ya no a entrar a toda una institucionalización o un método o una forma, no es romper con todo lo que está, porque así entras fácil al público. Cuando el público ve algo que está fuera de lo que está, es una primera atención. Y después de ahí del performático depende mantener esa atención. Y de ahí radica la creatividad, el talento, lo que tengas para usar para no perder la atención. O sea, para no dejarla perder y estar expresando lo que quieres expresar. Entonces esta cuestión, creo que aquí en Uruapan es algo que apenas está surgiendo. Apenas está con esta... No recuerdo ahorita los nombres que vi que me invitaron a participar a algunas lecturas, pero está iniciando el proceso en el cual lo que tú dices, tratan ya no solo de leer algo y que la gente esté ahí, sino hacerlo atractivo. O sea, me suena como un tipo de stand-up, ¿será? ¿O? Ya van para allá. Sí, es que el stand-up tenemos, aquí ya ves, ya está empezando a surgir. Y es algo que para los eventos de literatura va a servir, porque las personas ya van a estar más acostumbradas a estar escuchando conferencias. Aunque sean conferencias informales, aunque sea solo para reír, es de cierta manera una preparación, porque lo principal aquí en Uruapan, por lo cual estamos tanto sesgados todos los grupos de artistas, es creo debido a que no tenemos la noción ni la organización para enfrentarnos a las limitantes de Uruapan para el arte. ¿Cómo es esto? Uruapan es una de las ciudades más ricas del estado, que en arte no se ve reflejado absolutamente nada. Nada. O sea, y es un compromiso que tanto nosotros como artistas no nos hemos organizado para no exigir, sino demostrar. O sea, ¿qué sucede cuando no está de lleno el arte? Porque lo veíamos hace poco, bueno, lo vi hace poco con el presupuesto aquí del municipio, y veía si en cultura lo que gastan en poner adornos y estar manteniendo a las personas con todos estos eventos del calendario, si invirtiera ese dinero en maestros preparados, que hay muchísimos en Uruapan, en las diferentes expresiones artísticas. Somos 400 colonias. Imagínate, fácil, tenemos 300 maestros, fácil, que vienen de todos. Imagínate en cada colonia, maestro por semana. O sea, ni siquiera no tenemos la capacidad de análisis, porque no tenemos datos de nada para saber lo que cambiaría si dejamos que las personas ingresen al arte. No como lo trata de hacer el Barranca Fest, es decir, no que sea algo intocable, algo que no pueden acceder, algo que esté fuera, sino que lo vean en su colonia, que lo vean en su cotidianidad. Y creo que eso también es un compromiso que nosotros no hemos querido afrontar del todo. Es decir, oye, ¿sabes qué? Ya hay que dejarnos de rivalidades, de protagonismos, y vamos a ver de qué manera empezamos a capitalizarnos. Que se escucha feo la palabra por todo lo que nos estamos en contra, pero que al final es algo que los escritores, los músicos tienen que empezar a hacer. Tienen que empezar a hacer, porque no recuerdo que ya en Argentina, la vez primera que vi, por ejemplo, en los de cine, cómo se reparte todo el presupuesto, pues todos tienen un salario digno, o sea, hasta los que recogen los cables y los acomodan, hacen todos, absolutamente todo. Entonces, en esta situación los artistas de aquí estamos acostumbrados y normalizados a ser bufones, aunque se escuche como se escuche. ¿Por qué? Porque es una entretención sin fondo.
sin argumento. Y es que está pues también, yo creo que en todos lados, pero lo siento más aquí, la onda de que si te vas a dedicar a la cuestión artística, sea lo que sea, pues no vas a vivir de eso, ¿no? Y te vas a morir de hambre y no lo ven como una opción. Y como lo decías, está la otra cultura que pues yo lo que quiero es tener mi carrazo y mi troca y esto y lo otro. Y esto es lo que se promueve, ¿no? De hecho, pues a mí me tocó con Marisol, íbamos a escuelas y ella les daba talleres de dibujo para niños. Y algunos se expresaban, ¿no? No, es que yo quiero ser narco. Yo cuando sea grande voy a ser narco. Como ya como como ahorita están que quieren ser influencer y quieren ser youtuber, pero pues también está ese otro rango, ¿no? Que es pues por el dinero, por el poder. Sí, es que yo también tuve un caso así. También justo cuando di las prácticas, no pude sacar a un chavito de 14 años de que ser narco. Porque su familia, su primo era, y entonces él... Y no pude, o sea, busqué todas las alternativas que hay, pero Michel Onfray, el filósofo, recuerda algo fundamental, que es, nosotros somos liliputienses que nos estamos enfrentando a Gulliver. Entonces le damos pataditas a Gulliver cada quien así, pero no hacemos absolutamente nada. Entonces también esta frustración en la cual todos los creativos no son reconocidos, no se sienten pertenecientes al núcleo de lo que está sucediendo aquí, es lo que provoca toda esa desfragmentación, de que tenemos muchísimos creativos que se tienen que ir de Uruapan y no se van de Uruapan porque quieran, sino porque ya están limitados, ya están frustrados, ya le hicieron por donde pudieron hacerle y no encontraron la forma. Yo allí tengo una no objeción, pero cuando escribí este catálogo que fuimos a presentar a la librería Jorge Cuestas allá en Ciudad de México, yo me di cuenta que todo eso que estoy haciendo y que estamos haciendo otras personas se necesita aquí. Por ejemplo, mi mamá vive en la colonia La Ramón Farías y ahí, en esa calle, en la Michoacán, esquina con Coahuila, no te miento, desde que tengo yo creo 7, 8 años, era accidente cada fin de semana de autos. Después de los accidentes de autos era matanzas, o sea, eran muertos. Entonces yo decidí por allá del 2016, yo creo, una parte de mi biblioteca, hacer la librería. Entonces tenía un espacio ahí en la casa, lo abrí, acondicioné y saqué como 600 libros. La gente de la colonia, cuando pasaba por ahí y veía me volteaba para adentro y veía libros, había una reacción así como... ¿Qué onda, no? Sí, de qué está sucediendo. Los vecinos que estaban enfrente que vendían cerveza o así me dijeron, no, ¿qué abriste? No, una librería. ¿Y para qué? Vende micheladas, vende... Sí. Entonces dije, no. Yo recuerdo que abrí la librería porque hice un cuento de eso. Que salí a comprar cena para Astor, para mi hijo. Y cuando volví una balacera y mataron a un chavo, un cortador de aguacate. Y lo vi ahí morir abajo de un tráiler. Entonces dije, tengo que hacer un punto de inflexión. Tengo que hacer un punto de inflexión en el que... Y sí, me llegaban hasta los malandrines de ahí a platicar conmigo de... No, yo nunca he leído un libro, pero... Ya de todas las historias... Duré yo creo como con la librería 2 años, más o menos. Y en estos 2 años, lo que yo creé ahí en la colonia era un grupo de afinidad. Es decir, de que personas que en otros lados no podían ir, pues llegaban ahí estaban. A veces preparaba de comer, tenía un piano, llegaban músicos. Entonces, estos foros informales o estas reuniones informales es lo que también, de cierta manera, donde nosotros como artistas, o en el caso que acabas de decir de por qué se aburren, tendríamos que utilizar. Porque yo recuerdo que cuando me invitaba Lugupe, el maestro Lugupe, a las reuniones de ahí en su casa, se hacían las lecturas, pero no se hacían las críticas necesarias o los análisis necesarios. Con Macario sí, una vez sí los llevamos a cabo, pero estas prácticas les parecen un poco como inútiles. O sea, no las hacen. No se dan cuenta de la importancia de leer un texto, criticar tu texto, analizarlo con otros, ver las interpretaciones que se da. Y como no estamos acostumbrados a eso,
no producimos eventos en los cuales tengamos un impacto que se vea el trabajo, que se vea la fuerza de tu generación y tu expresión. Es que sí, ahorita que te escucho platicar, creo que entiendo algunas cosas que no había entendido en cuestión de tanto de filosofía, poesía, lectura. Y yo por cuenta propia decir voy a un evento de lectura, pues no lo hago, ¿no? Porque no me llama la atención. Pero creo que está interesante, ¿no? El saber que puedes presentarlo de esta manera, o simplemente, como dices, ¿no? Pues si no te gusta esto, no lo leas, pero hay esta posibilidad, o ven y participa de esta manera. Y pues también eso, como dices, de la biblioteca, simplemente el tener un espacio donde puedes ir y convivir con otras personas, y a lo mejor tú lees un libro de una cosa y otro de otra, y ahí compartes, y pues ya, vas. Aunque no tengan los mismos intereses, aunque hagan cosas totalmente diferentes, el hecho de estar en un punto donde puedes tener libros, pues ya. Sí, y aunque también de esto hay como una concepción en la ciudadanía en general de cuando empiezas a acumular libros. Porque lo primero es, ¿y los vas a leer todos? Y ya los acabaste. Cuando la noción de una biblioteca sería tener libros que te interesan, para en un punto, puede ser en un año, en 2, en 10, quieres saber justamente de ese tema, lo tengas a la mano. Y sea una fuente distinta a la internet. Uh-huh. Es decir, porque ahorita lo que hablábamos de la información es de que ya no hay análisis comparativos de nada. Es decir, quien me da esta información, ya no hago el esfuerzo por compararlas con otros tipos de informaciones y concluir algo. Es a ver cuál es la información que es más trend topic, cuál es la información que está más en boga, y nos vamos a opinar para eso, y que es justamente lo que hacen los influencers, youtubers y toda esta manada que lo único que hizo fue profesionalizar la estupidez. O sea, te dijo de manera concreta y lo comprobamos hace poco en un análisis que hizo Facebook de cómo se comparten malas fake news. No, y de hecho el algoritmo promueve eso. O sea, porque las interacciones son más. Saben que promueven más las cosas negativas y las cosas que no nos van a dejar nada como personas, pues no hacen nada al respecto porque pues, es lo que les genera ingreso. Exactamente. Y en general en la tele, no sé si has visto la película que está ahorita en Netflix que se llama Don't Look Up. Sí. Y yo no la había querido ver porque estaban como había muchos artistas, y ya ves que de repente hacen películas donde juntan artistas y nomás como para darles trabajo, y se me figuró que eran películas de ese tipo que nomás era para, pues nomás por tenerlos trabajando. Pero ya cuando la empecé a ver dije, no, o sea, te das cuenta del poder de la manipulación que tienen los medios, y a veces hasta de manera ignorante, ¿no? O sea, no es que quieran manipular, sino que ni siquiera saben de lo que están hablando, pero es lo que tienen que decir y ya están entrenados para decirlo de esa manera. Sí. Pues, o sea, como le dices, sentí como los influencers están volviendo las noticias de ese tipo, como los que salían ahí, ¿no? Del noticiero, que lo querían todo light, que no querían que fuera negativo y o sea, no decir las cosas como son. Sí, y creo que se debe a, como es un problema complejo, pondría Edgar Morin, lo pone complejo porque no podemos resolverlo por partes. Es decir, yo no puedo hacer nada más con la escritura, tengo que estar aliado porque es todo un problema en conjunto. Como habíamos dicho, es un problema espiritual, educativo, político y económico. O sea, ahorita las personas, mientras menos responsabilidad tengan de algo, mejor. Uh-huh. Mientras puedan echar responsabilidad a alguien más, mejor. Si la libertad, bueno, cuando escuchan anarquía, por ejemplo, toda la gente se asusta porque son estos tipos encapuchados echando bombas, y sí, también hay una parte del anarquismo que hace eso, pero hay otra que el anarquismo o la anarquía es el mayor orden de organización, que es algo que nadie se imagina. O sea, un anarquista en realidad lo que hace es se autogobierna.
que esa es una palabra y un concepto que no hemos metido a la sociedad, pero es la autogobernabilidad. ¿Qué queremos del Estado? Que nos permita gobernarnos, que nos permita autogobernarnos. ¿Cómo podemos autogobernarnos? Siendo responsables de nuestras acciones, siendo responsables de lo que hacemos. ¿Qué es eso? Libertad. Esa es la libertad. Y en la escritura es lo que yo trato de poner en manifiesto cada vez que voy a decir algo, es recordar el mito, le llamo. El mitos es lo íntimo, lo que a ti te da tu intimidad y lo haces cotidiano, pero es sagrado para ti porque es la forma que son tus rituales. No tenemos rituales ahorita. No tenemos una forma en la cual nos sentamos congregados. Es decir, el término religare, que es la unión con algo superior. Hicimos de algo superior las redes, todas estas cuestiones. Y pues son los rituales ahora. Exactamente, son los rituales que siguen ahora. Y el mayor problema de todos estos rituales es que a todos, sin excepción, nos provoca una ansiedad. Porque esta ansiedad social es de no ser reconocidos por todo el esfuerzo que haces, no pertenecer a ningún grupo y no poder comunicarlo. Lo que yo descubrí en la filosofía, porque básicamente la filosofía en los filósofos, la mayoría de lo que escriben es para justificar sus propias carencias y justificar las formas que viven. O sea, por ejemplo, te pongo a Kant. Por ejemplo, para Kant, la mayoría de edad, que era cuando ya alcanzabas al acceder al conocer, no lo podían hacer ni negros ni mujeres. O sea, ni negros ni mujeres podían llegar a la ascensión de edad. Y así sucede con muchos filósofos que por un lado te escriben estas cuestiones, pero en su vida no tienen la calidad moral, no tienen la dignidad humana y no manejan. Y otro caso contrario, por ejemplo, Schopenhauer, que lo tenemos como el pesimista y el que todos sus libros pues son de fatalidad y de muchas cuestiones que te dan para abajo, pero él vivía al revés. Él siempre vivía cantando y alegre y saludando a todos y haciendo todo esto, porque cuando la filosofía se hizo para las escuelas de filósofos, obtuvimos profesores de filosofía, no filósofos. Y esto lo decía Albert Camus. Albert Camus decía: los antiguos leían poco y reflexionaban mucho. Los modernos leen mucho y reflexionan poco. Entonces, en esa gran cuestión, lo principal que un poeta o escritor tiene que hacer es escribir sobre las condiciones en las que está. Porque eso es lo que hacemos, es como las noticias. Es dar nuestras noticias desde otro ángulo, desde otra perspectiva, con otro trasfondo, pero situarnos en la cotidianidad. Hay un ejemplo de Bruno Traven, cuando le mandan de los salones de Francia. Le dicen: no, vente a escribir y acá vas a desarrollar. Porque Bruno Traven en Canastas de Cuentas Mexicanos, en Macario, en El Puente a la Selva, en La Rebelión de los Colgados, en El General de la Selva, en La Carreta, en toda la cantidad de libros, no, lo lees y te dice filosofías, teorías, con un humor satírico y un humor crítico, pero cotidiano. O sea, que dices, este tipo en verdad trabajó por ejemplo, el primer libro que leí se llama El Barco de la Muerte, y es de un barco cuando ya lo quieren cobrar el seguro porque ya está sin funcionar, contratan a puras personas sin papeles de toda Europa que no tienen papeles ni nadie sabe quiénes son, porque a la mitad del mar van a hundir el barco para cobrar el seguro. Y todas las personas que se suben ahí lo saben que en un punto se va a hundir el barco, entonces tienen que ver cómo van a escapar del barco antes de que suceda. Y Traven cuenta todas estas historias, como te digo, como lo hacía Bertolt Brecht, para todo el público. Si eres un culto así, te vas a divertir porque te pone detalles. Si no eres un culto así, te vas a divertir porque te pone detalles de la vida y de lo que estás conociendo. A Traven le escriben
que vaya a escribir allá. Y él dice, es que mi forma de escribir cambiaría. Traven escribía, estaba en Chiapas, 20 kilómetros adentro de la selva, en una chocita, con el papel exacto, las velas exactas, la tinta exacta para escribir. Y dice, no es lo mismo escribir allá, escribir a las rodillas de lodo, con mosquitos. Entonces, eso para mí es vital. ¿Cómo escribes tú? ¿Dónde escribes tú? Porque la gran complicación con la filosofía y la poesía es que la desarrollan pues en escritorios y estando sentados, cuando es a la vida, enfrentarte a cuestiones, si sobrevives de ellas, si sales de ellas, lo cuentas así, lo pones sobre escrito, porque en mi caso, como te digo, la tradición de la ruptura, a mí no me interesa, como tú dices, un erudito que no tiene sensibilidad. O sea, no me interesa que me puedas recitar todos los poemas, todos los autores, cuando no tienen ni siquiera la calidad moral. No sé, hasta para, si vamos en el auto, dejar pasar a alguien. O porque hay muchísimos detalles que tú ves que te hablan, te pueden hablar de la bondad, de todo esto, y le dan una patada a un perro. Nada más saber, es puro conocimiento acá sin aplicar. Sí. Entonces, bueno, pero me quedé, me hace una pregunta, ya te fue, no sé. No, pues ya de alguna forma ya salió. Ah, bien. Ya no le hice directamente, pero ya de lo que me estás platicando salió. Pues más bien creo que tenemos tema para largo y ahorita estoy aprendiendo mucho, por eso estoy así más callado que de costumbre, porque te escucho y pues no es un tema que yo domine, es algo que desconozco, pero estoy aprendiendo con lo que me estás platicando y eso se me hace interesante. Y pues más bien yo creo que vamos a tener que hacer otra plática para darle continuidad, porque hay muchos temas que se pueden abordar. Y pues agradecerte primero que nada por venir, participar, platicar, porque no habíamos tenido oportunidad de platicar así. Y y pues algún pensamiento final que quieras dejar aquí para la persiana. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos ven por ahí. Yo creo que el pensamiento final es que, al igual como Jair tiene esta iniciativa, esta voluntad de no solo promover, sino como demostrar o hacer consciente a muchos ciudadanos de Uruapan que hay alternativas, que hay otros modelos de comportamiento, de paradigma, en los cuales podemos crecer como sociedad, y que es muy bueno que pues tratemos de seguir todos en contacto y organizándonos. Y como última frase, pues dejaría la de Spinoza, que es el hombre se cree libre porque ignora los mecanismos que lo determinan. Entonces yo diría que para tener un poquito de libertad hay que saber qué nos está dominando, y esto que nos está dominando, en qué nos está convirtiendo. Sí, sería todo. No, pues muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias, Jay. Muchas gracias por la presión. Y a ti que nos viste hasta este momento de la plática, te agradecemos. Nos vemos en la siguiente.